Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a darle un avance a todo lo que ya veníamos observando acerca de la armadura del Señor, de este tema de la guerra espiritual. Y el día de hoy vamos a iniciar a describir a los tres enemigos que están basados obviamente en la palabra del Señor y que forman parte de esta guerra espiritual a lo cual nosotros como creyentes nos enfrentamos diariamente, al saber que precisamente no es ciencia ficción, que no es algo de locura, que no es algo inventado, que no es algo exagerado, sino que es una realidad a la cual tú y yo debemos despertar. Recuerda que aunque nosotros no podamos mirar de manera física el mundo espiritual, cómo es que se mueven, por ejemplo, los seres espirituales que no tienen un cuerpo humano, como son los ángeles o incluso los demonios, que no los podamos mirar no significa que no existen, están presentes, y por eso es que nuestros sentidos espirituales tienen que ser despertados, tienen que ser sensibilizados, tienen que ser agudos, tanto para las cosas del Señor, tanto para el lado contrario, que es lo que nuestros enemigos desean provocar en nosotros, para que nosotros podamos tener lo que es el discernimiento de parte del Señor para saber cuándo es Él y cuándo no es Él, sino nuestro enemigo. Quiero que me acompañes el día de hoy. Vamos a estar revisando dos pasajes. Vamos primero a regresarnos un poquito en lo que ya veníamos avanzando de Efesios 6. Recuerda que ahí fue nuestro pasaje base para hablar de todo este tema de la armadura del Señor, pero vamos a regresarnos porque el Señor me señalaba un punto importante para este tema de la lucha espiritual, y posteriormente vamos a iniciar con nuestro primer enemigo. Entonces te voy a pedir que me acompañes a buscarlo ahí en Efesios 6 más bien versículo número 12, y vamos a estarlo leyendo en la Nueva Traducción Viviente, de la misma manera como el siguiente pasaje también va a ser en la Nueva Traducción Viviente. Te lo leo y dice así: ah, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ajá. Entonces, esta parte donde inicia el versículo diciendo pues no luchamos, es la parte que el Señor resaltaba en mi corazón y de lo que te quiero compartir. Esta palabra que dice aquí, lucha, en la Reina Valera, y que aquí en la Nueva Traducción Viviente dice luchamos, es una palabra que es palé. Esta nos habla de lucha, generalmente luchar, lucha libre, una competencia entre dos, en la cual cada uno intenta arrojar al otro y que se decide cuando el vencedor puede poseer a su antagonista postrado, es decir, sujetarlo con la mano sobre su cuello. El término se traslada a la lucha de los cristianos con los poderes del mal. Es decir, estas cosas no debemos tomarlas a la ligera. Es verdad, a lo mejor cuando mencioné este tema de la lucha libre, inmediatamente en tu mente, porque a mí me pasó así, me imaginé aquí la lucha libre en México, un ring, ¿no? Que tienen ciertos rounds, por así decirlo, y que ahí se vale de todo, ¿no? Según hay reglas, pero por lo que veo nunca hay. Pero es así, si te das cuenta, dice el término que es una lucha y que se decide cuando una persona puede, dice aquí, poseer a su antagonista, es decir, a su atacante o a la persona con la que está peleando. Porque esta es la lucha espiritual, aquí no hay puntos medios, no hay, bueno, hacemos un empate. Es una lucha, tú decides qué papel quieres tomar. La victoria que ya tenemos por medio de Cristo y por toda la armadura que el Señor nos ha dotado, o quieres ser destruido por Satanás, que no tendría, porque si somos hijos de Dios y la victoria ya está ganada, si es una pelea fácil, ya tenemos ganada, pero es lo que tú y yo decidimos en base a mis deseos, lo que veíamos en el video anterior. Si yo no intercambio mis deseos, si yo no abandono esto que me afecta, que me lleva al pecado y no me dejo persuadir por el Señor, entonces te puedo asegurar que vamos a fracasar, que vamos a perder esta lucha. Pero entonces recuerda, literalmente es lucha libre, es a ver quién puede más, a ver quién resiste, a ver quién tiene más, no sé cómo decirlo, más dinámicas para poseer a su enemigo, a ver quién gana. Y es obvio,
que el Señor desea que como iglesia nosotros podamos ganar. Pero el Señor no puede hacerlo por nosotros, ya lo hizo. Pero el día de hoy se trata de tu decisión y también se trata de la mía. Entonces, el día de hoy vamos a estar comentando, como ya te había comentado en un principio, a nuestro primer enemigo que está basado en la palabra de Dios. Y creo yo que este enemigo es uno de los más peligrosos, si no es que el más peligroso de todos, y te vas a dar cuenta por qué. Nuestro primer enemigo es la carne. Soy yo misma, eres tú mismo. Y vamos a hablar un poquito más acerca de esta parte. Cuando hablamos nosotros acerca de la carne, encontramos que se puede dividir en dos sentidos diferentes. Número 1 en sentido físico y número 2 en sentido moral, porque estos dos sentidos son los que nos menciona la palabra de Dios. Entonces, cada vez que tú lees la palabra de Dios, te puedes dar cuenta que dependiendo del contexto de lo que tú estás leyendo, es el significado que le damos a la palabra carne. Así que es lo que te quiero compartir el día de hoy. Vamos a iniciar con el primero, que es en sentido físico. Esta palabra carne en el hebreo es una palabra que es basar, pero en el griego cambia, es soma. En sentido físico nos habla de el cuerpo, ya sea humano o animal, alude al exterior del hombre, posee corta vida, es vulnerable y es mortal. Este es nuestro sentido físico, mi carne, en lo que yo me desenvuelvo todos los días. Cuando me pego, ay, me duele, cuando me siento mal, me duele la cabeza, es mi cuerpo físico, es la carne en sentido físico. Entonces, hay muchos pasajes en la palabra de Dios que nos hablan precisamente de este. Por ejemplo, lo que nos menciona en el libro de los Salmos para decir que nosotros somos polvo, que somos como esas flores que hoy están, pero que mañana ya no están, que se marchitan y luego desaparecen. Así es la vida del ser humano, sumamente corta, muy express. Por eso es que tú y yo debemos pensar que lo que importa no es nuestra vida aquí en la tierra, sino en la eternidad. Por eso es que nuestra mente tiene que abrirse, tiene que ser persuadida por el Espíritu Santo, tiene que ser convencida para que entendamos que lo que vale la pena no es aquí y ahora, sino nuestra eternidad, que es definida por nuestras decisiones del día de hoy. Pero cuando hablamos de nuestro enemigo, como la carne, no nos referimos a este sentido físico, es decir, mi enemigo no es mi cuerpo, sino al contrario. Tú y yo ya sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y por lo tanto hay que tratarlo bien, hay que cuidarlo, pero este no es nuestro enemigo. Vamos a entrar ahora sí en el segundo sentido, que es el moral, donde se encuentra ahora sí nuestro verdadero enemigo. Una vez más, como es la primera palabra, o más bien es la misma palabra, en el hebreo va a ser la misma, que es basar. Tanto en sentido físico como en sentido moral es basar, solamente que cambia en el griego. Mientras que en sentido físico era soma, en el sentido moral es sarx. Recuerda, te lo dejo aquí. Nos habla de que es la naturaleza humana que por sí misma no puede conocer los misterios de Dios, porque alude a la manera de pensar y de vivir propios del hombre terreno, del que vive aquí en la tierra y que solamente concentra sus pensamientos en lo que vive, en lo que conoce, en lo que él puede mirar, que actúa según sus instintos, sometiendo y esclavizando al cuerpo, a mi carne en el sentido físico, a la rendición ante el pecado. Por naturaleza, esta parte de mi carne, el sarx, se opone a Dios, a su espíritu, a su amor y a su gobierno. Por lo tanto, está excluida de la participación del reino de Dios. Ahora, esta es una parte muy interesante porque mi carne, como enemigo, dice ahí que está opuesta a lo que es Dios, a lo que es su espíritu, a lo que es su palabra, a su amor y, más importante aún, a su gobierno. Por eso es que vimos en el video anterior la importancia de orar en el Espíritu de Dios. No oro en mí, no oro en mis capacidades, no oro en lo que yo creo que puedo manejar. Oro en el Espíritu porque reconozco mi
fragilidad porque reconozco mi debilidad y entonces acudo a aquel que sí es fuerte cuando yo soy débil. Acudo a aquel que tiene recursos ilimitados cuando los míos aquí son muy limitados, son cortos y hasta inútiles cuando se trata de una lucha espiritual. Pero es algo muy precioso porque entonces tú y yo podemos mirar el peligro que tenemos al convivir todos los días a cada segundo con este enemigo que es la carne. Por eso te comentaba que es el enemigo más peligroso. ¿Por qué? Porque tú y yo conocemos nuestras propias debilidades. Tú y yo conocemos, como decimos vulgarmente, por qué pie cojeamos. Tú y yo sabemos cuáles son esas tendencias, cuáles son esas áreas débiles por las cuales Satanás ocupa para atraer nuestra mirada, para desviar nuestros pensamientos de Cristo. Tú y yo lo sabemos, cuál es a lo mejor ese pecado que nos ha costado tanto trabajo abandonar, con el que peleamos continuamente, es por mí. Porque yo te comentaba en algún momento cuando hablamos acerca de todo lo que es el Sermón del Monte, porque yo digo, ¿por qué voy a perdonar? ¿Por qué voy a tratar bien a los que me hacen mal? ¿Por qué voy a orar por ellos? ¿Por qué tengo que dar más de una milla? ¿Por qué? Pero esa es mi carne hablando, esa es mi naturaleza pecaminosa. Y algo importante, mi naturaleza pecaminosa, ya lo vimos en la primera parte que te leía de este concepto de lucha, es que mi carne es mi enemiga, no se va a compaginar conmigo para que juntas podamos acudir a la presencia de Dios. No, mi carne, mi naturaleza pecaminosa busca más bien arrastrarme a un final destructivo como lo es el infierno. Mi carne, mis deseos, mis instintos, mis pensamientos, mis planes, mis ideas no buscan llevarme a agradar el corazón de Dios, no buscan llevarme a someterme al gobierno de su Espíritu Santo. Precisamente buscan todo lo contrario. Por eso es que este es el enemigo, creo yo, más fuerte, porque nosotros creo que sí podemos ser a lo mejor condescendientes con nosotros mismos. Sí podemos actuar como personas ciegas para decir, es que lo hice con buena intención, o nuestros pensamientos nos engañan para decir, bueno, entonces ya practícalo y mañana te arrepientes, o acabando te arrepientes y ya te perdona. No es así. Por eso es importante que en el concepto nos mencione que esta se opone completamente, se resiste, se niega rotundamente a ser gobernada por el Espíritu de Dios, porque es un enemigo. Y aquí recuerda, es una lucha de fuerzas. Tú y yo no tenemos la suficiente fuerza para pelear contra nuestra propia carne, contra nuestro enemigo, contra esta naturaleza pecaminosa. No lo tenemos, pero sí lo tiene el Espíritu Santo. Por eso es que tú y yo decidimos quién y qué gana terreno en nuestro corazón en base a mis decisiones. ¿Qué voy a elegir? No, es que aquí me presentan una serie que hoy no sabes cuánto amo. Lo voy a ver. Pero no, es que la historia que me toca leer el día de hoy, de todos los días que leo, pues ya me la sé. Es la de este chico Jonás. Ya me sé toda la historia, mejor me la brinco y veo la serie. Son cosas tan pequeñas que a lo mejor para ti, para mí pueden sonar tan absurdas, tan ridículas, pero que si no prestamos atención va ganando terreno nuestro enemigo, la carne, y entonces cada día nos vamos haciendo más fríos, más insensibles ante el gobierno del Espíritu Santo. Pensamos que no lo necesitamos, que así estamos bien, y entonces nuestra vida toma un camino diferente, como es el orgullo, como es la soberbia, para decir, yo no camino mal, no sé por qué me hablas, pero yo estoy bien. Y aun cuando la gente nos diga y quiera ayudarnos en el amor de Cristo, para nosotros es fácil tirarlos de a loco. Pero cuando el Señor nos habla y nos dice, esto no está bien, nosotros tapamos nuestros oídos para decir, conmigo te equivocas. Yo estoy caminando bien, o sea, sí caigo, pero no soy perfecto. Y entonces hay una actitud completamente diferente a la que el Señor desea mirar en medio de nosotros, en medio de los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Recuerda, esta lucha espiritual se da entre los hijos de Dios y entre nuestros enemigos. Los que no son hijos de Dios no atraviesan por una lucha espiritual porque ya pertenecen al enemigo, porque ya son propiedad de Satanás hasta que su venda les sea quitada por la luz de Cristo. Por eso es que también debemos interceder por ellos. Pero es importante que sepas que la lucha es contigo y conmigo, que somos hijos de Dios, que nosotros no estamos para nada exentos a pasar por estas cosas, sino que somos los primeros blancos, que somos vigilados constantemente por Satanás, lo vamos a ver más adelante, para hacernos caer, para atacarnos. Recuerda, nuestro enemigo tiene poder, sí, pero nuestro Dios tiene aún más poder que el que nuestro enemigo pueda tener. Pero aún así es importante saber que tú y yo decidimos
en medio de mí, donde no me afecta ningún caso externo, donde no interviene alguien más, solamente soy yo y mis pensamientos, soy yo y mis intenciones, soy yo y mis deseos, soy yo. Cuando nadie me ve, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en la escuela, cuando estoy en mi casa, cuando estoy solo o cuando estoy acompañado de mucha gente pero que no conoce mis pensamientos, ¿qué gana terreno en mí? Te voy a pedir que me acompañes a nuestro pasaje que complementa toda esta parte. Se encuentra en la carta a los Romanos y vamos a leer el capítulo número 8, versículos del 1 al 9 en la Nueva Traducción Viviente. Te lo leo y dice así. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Esta es nuestra condición. Somos débiles cuando se trata acerca del pecado. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, recuerda que esta palabra ya la estudiamos nosotros, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía siguen bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Escucha esto, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Una vez más quiero resaltar esta parte. La carta a los Romanos no está escrita a gente que no conoce a Dios, no está escrita a la gente que pues se les quiere evangelizar, no, está escrita para la iglesia. Por eso es que dice aquí, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Qué peligroso es que aún creyendo nosotros que somos hijos de Dios, nuestra condición verdadera sea que todavía somos sometidos, somos controlados, somos gobernados por mi naturaleza pecaminosa y no por el Espíritu de Dios. Y esto, si te das cuenta, no es algo de, bueno, ¿qué me controla? Nos habla de todo un trasfondo como lo es el nuevo nacimiento. Si no me controla el Espíritu de Dios, entonces no puedo declarar que he nacido de nuevo. No es algo que yo lo menciono, es lo que nos dice la palabra de Dios. Lo repite en el versículo 9. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y dice, los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Dios. Si yo no tengo al Espíritu, si el Espíritu no me controla, no pertenezco a Dios. Y si no pertenezco a Dios es porque mis pecados no han sido lavados por Cristo. Qué bueno que ya me arrepentí, qué bueno que el Señor ya me perdonó, qué bueno que el Señor ya me da una nueva oportunidad. Pero si en esta nueva vida no vivo de acuerdo al Espíritu Santo, sigo una vez más siendo pecador. Porque recuerda, el arrepentimiento es, reconozco mi falla, comprendo lo que causo en el corazón de Dios, pido perdón de manera genuina porque me duele haberle lastimado y doy un cambio de 180 grados, cambio de dirección, no vuelvo a participar de esto. Cierro todo tipo de comunicación y todo tipo de puerta para con el pecado. Este es nuestro enemigo, la carne, quien aún siendo hijos de Dios busca gobernarnos, busca seducirnos, busca convencernos, busca persuadirnos de que sí se puede, es que es divertido, todo el mundo lo hace, no tiene nada de malo, mañana te puedes arrepentir,
No es que Dios busca tu felicidad. Ese tipo de cosas son las que no nos llevan a agradar a Dios. Y tú y yo estamos llamados a ser un reflejo de Él. Y recuerda que Él es santo, que mientras estuvo en esta tierra, por 33 años aproximadamente, ni un solo pecado cometió. Y a eso estamos llamados tú, a ser un fiel reflejo de su persona. Y eso quiere decir, ni un pecado más. No porque yo sea fuerte, no porque tú lo seas, no porque yo sea sumamente capaz. No lo soy, soy débil. Pero el espíritu que me habita es fuerte. Pero el espíritu que me habita es santo y me lleva a la santidad. Es por eso que sí puedo. Este es nuestro primer enemigo, la carne. Peleo con mí mismo, peleo con mis pensamientos, peleo con mis ideas. Peleo. Y una vez más, como te leí en el concepto principal, mi carne no va a descansar hasta poseerme por completo. Hasta mirarme desde ahí postrado. No va a detenerse. Por eso es que nosotros no podemos incluso dejar y decir, ay, bueno, ya llegué a mi casa, estoy solo, ya. Bueno, entonces ahora sí ya me quito el casco, me quito el escudo, me quito la coraza, me quito el cinturón. No, porque aún yo misma juego un peligro importante para mi eternidad. Yo misma, no los demás, yo. Por eso es que el día de hoy dice el Señor, examínate, no bajo tu propia mirada, no bajo tus parámetros, sino bajo los que son suyos. Porque entonces Él sí nos señala, Él sí nos corrige y nos lleva por un camino adecuado, que es el de la santidad. Y pues bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden también que aquí abajito les voy a dejar el link hacia una alabanza que nos lleve a meditar en todo esto y a entregar nuestras vidas por completo a los pies del Señor para decir, yo no quiero hacer nada más, pero gobiérname tú. Te cedo por completo todo el control, todo el gobierno, todo el mando a ti. Nada más a ti, Espíritu Santo. Y pues bueno, chicos, ahora sí, yo me despido y les mando un abrazo muy, muy grande a cada uno de ustedes. Y si el Señor nos permite, nos vemos por aquí en un video más. Bye.